¿Cómo están mis alumnos y alumnas de prácticas del lenguaje de tercero del Colegio San Miguel Arcángel? Espero que muy bien. Bienvenidos a la segunda clase virtual de la materia, en donde vamos a ver las distintas clases de palabras. Y vamos a empezar por una de las clases de palabras que yo creo que es fundamental en el lenguaje, y me imagino que habrá sido la primera clase de palabra que surgió cuando los hombres empezaron a utilizar palabras por primera vez, ¿no? ¿Cuál les parece que puede ser? ¿Qué palabra les parece que es necesaria sí o sí para que las personas nos podamos entender entre nosotras? Espero que estén pensando en la siguiente clase de palabra, que son nada más y nada menos que los sustantivos. Muy bien, los sustantivos. Estuvimos haciendo un par de actividades hace poquito, que fueron las actividades de diagnóstico, en donde les pedí que buscaran sustantivos, que los clasificaran y demás. Pero quiero volver sobre esas clases de palabras básicas para que ya me asegure de que ustedes las saben bien y podamos avanzar con otras cuestiones. Además va a ser necesario que sepamos bien cuál es cada palabra siempre, ¿sí? Porque nos va a facilitar después la sintaxis y otras cosas que vamos a ver más adelante. Esta palabra que para mí me parece, como les dije hace un momento, súper esencial en el lenguaje, es la clase de palabra denominada sustantivo. ¿Los sustantivos qué son? Como dice la diapositiva, los sustantivos son palabras que designan seres vivos, objetos, ideas y sentimientos. Y poseen género, masculino o femenino, y número, singular o plural. Muy bien. Además de eso, desde el punto de vista semántico, se dividen en dos grupos. Ya son los sustantivos propios, que designan seres y lugares de forma particular, y los sustantivos comunes, que lo hacen de manera general. Y ahí dentro de los paréntesis tenemos un par de ejemplos. Entonces, retomando un poco todo, los sustantivos son esas palabras que usamos para designar objetos, seres vivos, situaciones, ideas. Y esas palabras pueden ser tanto propias como comunes. Van a ser propias las que tengan rasgos propios e individuales, valga la redundancia. Por ejemplo, una ciudad específica o una persona específica. Y van a ser comunes las que tengan rasgos generales, como por ejemplo una mujer, una ciudad. Las palabras propias, los sustantivos propios, van a ir en mayúscula y los sustantivos comunes van a ir sin mayúscula. Me gustan los ejemplos que utilicé. Un ejemplo de sustantivo propio podría ser Catalina y uno de sustantivo común podría ser mujer. ¿Cuál es la diferencia entre Catalina y mujer? En que la diferencia radica en que Catalina es un sustantivo que está haciendo referencia a alguien particular. Con la palabra Catalina, con mayúscula, estamos particularizando a alguien. En cambio, la palabra mujer es una palabra que puede ser utilizada para cualquier mujer, ¿sí? No es una palabra particular, aplicable a una persona específica, ¿sí? Lo mismo con las ciudades y demás, ¿no? Ciudades, nombres de organizaciones, cualquier nombre que tenga que estar particularizado tiene que ir siempre con mayúscula. Y las palabras que son justamente los sustantivos comunes, es decir, las cosas, como decíamos, los pensamientos, las ideas, sentimientos y demás, van a ir sin mayúscula, porque son cosas justamente, palabras que designan cosas no específicas, ¿sí? Como una mujer o una ciudad. Ahora, los últimos, es decir, solamente los sustantivos comunes, que es algo que les corregía a ustedes bastante en los trabajos prácticos, porque me ponían que los sustantivos propios eran abstractos o concretos, que está mal, porque solamente los últimos, o sea, los sustantivos comunes, se clasifican en abstractos y en concretos. ¿Cuáles son los abstractos? Los que se refieren a sentimientos o ideas, como la alegría y la sensatez. ¿Y cuáles son los concretos? Los que se refieren a seres u objetos, por ejemplo una nena o una computadora. Acá al lado tienen dibujitos que me encargué de mostrar. De buscar.
Entonces, retomando, los sustantivos se dividen en propios y comunes. Dentro de los comunes vamos a encontrar los abstractos, que son los que designan abstracciones justamente, es decir, ideas, sensaciones, emociones. Lo que no se suele decir que los sustantivos abstractos son los que no se pueden ver ni tocar, y sí, porque en realidad nosotros no podemos palpar con nuestros sentidos la alegría o la sensatez. Así que sí, de alguna forma los sustantivos abstractos son las cosas que no podemos ver ni tocar, ¿sí? Y por otra parte, tenemos los sustantivos concretos, que son lo contrario, son las cosas que podemos asir con nuestros sentidos, tocar, palpar. Y además de esa subdivisión dentro de los sustantivos comunes, podemos encontrar la subdivisión en sustantivos concretos, en sustantivos individuales y colectivos, ¿sí? O sea, la subdivisión de la subdivisión. ¿Por qué? Porque los sustantivos comunes se subdividen en abstractos y concretos. Y los concretos se subdividen en individuales o colectivos. Los individuales son los que designan a una sola cosa y los colectivos son los que designan a un número, un conjunto de cosas. Pero ojo, no confundan sustantivos colectivos con sustantivos propios. Propios no, en plural. ¿Por qué? Porque un sustantivo en plural, por ejemplo, peces, no es lo mismo que un sustantivo colectivo, por ejemplo, cardumen. El sustantivo cardumen designa un conjunto de peces. En cambio, la palabra peces es una palabra en plural, básicamente. Otro ejemplo de esto. No es lo mismo decir libros que decir biblioteca. La biblioteca es un conjunto de libros y los libros son varios libros, ¿sí? Otra cosa, otro ejemplo. No es lo mismo decir perros que decir una jauría. Una jauría es un conjunto de perros y perros es una palabra en plural. O sea que si tuvieran que clasificar perros, deberían decir que perros es una palabra individual, no colectiva, ¿sí? Eso tengan en claro y tenganlo presente porque muchas veces trae dudas, ¿sí? Que no es lo mismo un sustantivo colectivo que un sustantivo plural. Los sustantivos plurales tienen una marca al final de la palabra, que demuestra que el sustantivo está en plural. Generalmente es una S o una ES. En cambio, los sustantivos colectivos son palabras que funcionan para designar un grupo de cosas, un conjunto de cosas, ¿sí? Podríamos decir la humanidad es un conjunto de humanos. Sería, por lo tanto, un sustantivo colectivo. Muy bien, dejando atrás el tema del sustantivo, para no cansarlo, sino ahondar tanto en cosas que quizás ya vieron, seguimos adelante con otra clase de palabra no tan esencial como los sustantivos, pero que acompañan a los sustantivos. Esas palabras son, primeramente, los adjetivos. Vamos a arrancar por acá, ¿sí? Los adjetivos, las palabras que acompañan a los sustantivos, son las palabras que describen a los sustantivos, son calificaciones, son no solo calificaciones, porque también a veces tenemos adjetivos numerales. Por ejemplo, si queremos decir cuántos dedos tengo en una mano, digo 5 dedos, y esa palabra 5 funciona como un adjetivo, está calificando de alguna forma la cantidad, el número de dedos. Entonces, los adjetivos, como dice la diapositiva, son una clase de palabra que modifica el sustantivo y concuerda con él en género y número. O sea, no vamos a tener un adjetivo que no concuerde con el género y número del sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, si tuviéramos la expresión pelota, blancas, algo estaría mal, ¿entienden? Porque blanca, que es el adjetivo del sustantivo, pelota, no estaría coordinando en género, en este caso en número, con el sustantivo. Por lo tanto, siempre, y esto ténganlo en cuenta para la escritura, los adjetivos tienen que coordinar en género y número con los sustantivos a los que acompañan. Más adelante, seguimos. Desde el punto de vista semántico, porque
lo que hablamos recién tiene que ver con la morfología, es decir, con la forma. El morfo viene de forma, la forma de la palabra. Cómo la palabra declina en el final de la palabra, justamente, en género y número. Por ejemplo, acá tenemos pronombres, ¿no? Por la terminación es, sabemos que, por la forma de la palabra, sabemos que la palabra pronombres es una palabra en masculino y en plural. Eso vendría a ser un análisis morfológico de la forma de la palabra. Ahora, si queremos ir al análisis semántico, que tiene que ver con el contenido, por así decirlo, de la palabra, con lo que significa, sentido, vamos a un análisis semántico de los adjetivos y nos encontramos con que los adjetivos se clasifican en gentilicios, calificativos, numerales e indefinidos. Los adjetivos gentilicios, como bien dice la diapositiva, son los que indican el origen de un sustantivo. Por ejemplo, mendocino. Si yo digo hombre mendocino, compañero uruguayo, mamá chilena, supongamos, esos adjetivos que indican la procedencia del sustantivo son adjetivos gentilicios. Después tenemos otro tipo de adjetivo que es el calificativo. Esto también lo estuvieron practicando ya en los trabajos que les di. Que es básicamente el que califica, ¿no? Lo dice ya la palabra. Es el que da características del sustantivo. Por ejemplo, inteligente, como puse en la diapositiva, pero puede ser distraído, hombre distraído, perro aturdido, sonido ensordecedor, como el que se escuchó en el fondo de mi casa recién. Todo lo que pueda calificar a una palabra, ¿sí? Seguimos. Además de adjetivos gentilicios y calificativos, tenemos adjetivos numerales, que designan la cantidad, ¿sí? O el orden, como dice la diapositiva, la cantidad o el orden del sustantivo. Ejemplos: 9 y primer. Podemos decir primer beso. Primer sería el adjetivo de beso. Y podríamos decir 9 reinas, como en la película. 9 sería el adjetivo numeral del sustantivo reinas, ¿sí? Pero no están aturdiéndolos con tanta información y que estos ya más o menos lo sepan. Toda esta parte de clases de palabras es un resumen y un repaso, digamos, de lo que ya estuvieron viendo otros años. Pero quisiera que lo tuvieran bien en claro para poder seguir avanzando sobre otras cosas. Además de los adjetivos gentilicios, calificativos y numerales, están los indefinidos. Los adjetivos indefinidos son los que, como dice la diapositiva, indican una cantidad imprecisa. Es decir, los numerales indican una cantidad fija de un sustantivo. Por ejemplo, una lapicera, 25 hombres. En cambio, los indefinidos nos indican una cantidad imprecisa de ese sustantivo. Por ejemplo, varias personas, pocas amigas, no sé, algunos libros, supongamos, ¿no? Son adjetivos que designan una cantidad pero imprecisa, no del todo clara, de un sustantivo. Y acá en el dibujito del costado, bueno, les pegué una pelotita con una lista de adjetivos, ¿no? Ahora, entrando ya a lo que tiene que ver con pronombres, que es una categoría más avanzada, digamos, ya no es sustantivo y adjetivo, que es fácil, sino que con pronombres tenemos que estar un poquito más alerta. Los pronombres, como dice la diapositiva, son palabras que se caracterizan por cobrar significado según el contexto. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en la diapositiva? En la oración no lo conozco, el pronombre que es lo puede estar designando un lugar, una persona o un objeto. Claro, porque ese pronombre, esa palabra que está en lugar del nombre, del sustantivo pronombre, que es lo, puede estar reemplazando a un lugar, por ejemplo, no conozco Mendoza, puede estar reemplazando a una persona, por ejemplo, no conozco a Martín, no lo conozco, o puede estar reemplazando a un objeto, por ejemplo,
una librería sobre Avenida Corrientes. No la conozco. En este caso sería la, ¿no? Pero bueno, podríamos decir el teatro, un teatro sobre Avenida Corrientes. No lo conozco, no conozco al teatro, ¿sí? Entonces, el significado, como dice la definición de pronombres, me lo va a dar el contexto, ¿sí? El contexto lingüístico y extralingüístico, o sea, el contexto de la oración, de lo que uno venga diciendo o de lo que uno venga escribiendo, o el contexto de la conversación. Si vos estás hablando, quizá el contexto de esa situación en la que vos estás hablando te da a entender a qué reemplaza ese pronombre, ¿sí? Bueno, de a poquito, porque es mucha información, ¿sí? No los quiero aturdir. Entonces tenemos que los pronombres son pequeñas palabritas que reemplazan algo, a una palabra. Perdón, esos no son todos los pronombres, solo algunos reemplazan algunas palabras, pero generalmente sí son palabras que están en lugar de otras, como el caso de lo. Pero son palabras fundamentalmente que se caracterizan por tener un significado específico a raíz de su contexto lingüístico, ¿sí? A raíz de lo que aparece en la oración, en lo que estamos escribiendo o en lo que estamos diciendo. Podemos extraer su significado o su sentido a raíz de la situación comunicativa o del contexto lingüístico. Existen varias clases de pronombres, dice la diapositiva. Los personales son yo, tú, nosotros, vosotros y ellos. Yo, tú, él, barra ella, nosotros, vosotros y ellos, barra ellas. Los posesivos, que uno de los ejemplos que tenemos en la diapositiva es mío, otro es suyo, también está tuyo, nuestro, etc. Los que indican posesión. Los demostrativos, que usamos para demostrar algo, señalar algo, por ejemplo, este mate, aquella mesa, ese lugar, etc. Los indefinidos, cuando nos referimos a alguien, a algo, a alguno, a alguna, algunas. Los relativos, que solemos utilizar para explicar, y son esas palabritas que normalmente en preguntas van con acento, como qué, dónde, cuál, quién, que en realidad cuando nosotros explicamos no van con acento. Eso también es algo que tienen que saber ya, que las palabras, los pronombres relativos, cuando explicamos algo, cuando hablamos, digamos, en una oración normal, no en una interrogación, o cuando escribimos una oración normal, no van con acento, no ponemos, supongamos, fui al lugar que me recomendaste. No ponemos ese que con acento en la E, ¿sí? Ese pronombre relativo. Pero en cambio, si nosotros decimos ¿qué es ese lugar que me recomendaste? En el contexto de la pregunta, ese que relativo pasa a ser un que enfático, con acento en la E. Lo mismo con dónde, con cuál, con cuándo. Por ejemplo, hagamos una con dónde, una oración con dónde, con un pronombre relativo. Fui donde me dijiste. Ese donde no tiene acento. Va dentro de una oración, de un enunciado normal, ¿sí? De un enunciado normal en donde no estamos haciendo ningún tipo de pregunta, sino que estamos haciendo una declaración. Y en cambio los pronombres enfáticos, por ejemplo, utilizamos de vuelta el donde, podríamos armar una oración como la siguiente. ¿Dónde está mi cartuchera? En esa oración ese dónde va a tener un acento porque ya está enmarcado en una interrogación. No olviden eso, que en las aclaraciones, en las declaraciones, en cualquier escrito normal o expresión normal, en donde estemos explicando, hablando, aclarando, lo que sea, los pronombres relativos van a ser justamente relativos, pronombres sin acento. Y en las preguntas, en las interrogaciones, los pronombres van a ser enfáticos, van a tener acento, ¿sí? Seguimos adelante con las clases de palabras que nos quedan. Tenemos los verbos y los adverbios. Y volviendo a lo que decía al principio de la clase.
Los sustantivos son, pienso yo y supongo que ustedes van a estar de acuerdo, palabras sin las cuales no podemos entablar una conversación, tampoco escribir. Pienso que los verbos son la segunda palabra principal, sin las cuales nunca nos podríamos haber comunicado. Me imagino a los primeros hombres hablando a través de verbos, por ejemplo, cazar, comer, imagínense, correr. Verbos necesarios, ¿sí? Los verbos son muy necesarios para la comunicación diaria y por eso los considero palabras esenciales. Los verbos expresan acciones, ¿sí? Como por ejemplo comer. Estados, como por ejemplo ser, que no es lo mismo que una acción, pero es un estado pasivo. O procesos, por ejemplo, convertir, transformar. No es lo mismo, obviamente, un proceso que un estado, que una acción. Pero todo eso y sobre todo las acciones son los verbos. Porque vamos a encontrar más acciones, no porque las acciones sean más verbos que los estados. Pero se me entiende, los verbos en general son acciones. Después vamos a encontrar algunos estados y algunos procesos. Están formados por una raíz que indica su significado y por una desinencia que expresa persona, número, tiempo y modo. Por ejemplo, pongo en la diapositiva, la raíz de bailaste, que es un verbo, obviamente, porque es una acción, por ejemplo, es bail. Este bail que vamos a encontrar en las distintas formas en que se conjuga el verbo bailaste. Bailé, bailó, bailaron, bailamos, bailaste, bailaría, etc. Ese bail que es como la raíz de significado de una palabra. El significado de toda la palabra bailaste, está como incluido en esa raíz. El resto es la desinencia, que en este caso es aste, ¿sí? Pero podría ser, no sé, en el caso de bailó, la letra O. En el caso de bailamos, la desinencia vendría a ser amos, ¿sí? La desinencia de un verbo es lo que nos marca, como dice acá la diapositiva, su persona, su número, su tiempo y su modo. Es decir, a través de la finalización, por así decirlo, de un verbo, vamos a entender de qué persona se está hablando, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Si está en singular esa persona o en plural, o sea, el número, en qué tiempo está ese verbo y en qué modo, indicativo, subjuntivo o imperativo. Porque no es lo mismo decir bailá con acento en la A que decir bailaría. ¿Entienden? La desinencia A nos está indicando que ahí el modo es, con acento en la A, es imperativo. En cambio la desinencia haría nos está indicando que el modo de este verbo es subjuntivo. Muy bien, eso es sobre los verbos, ¿sí? Insisto, estoy volviendo sobre estas cosas para que más adelante, cuando vayamos trabajando, no sean dudas que vayan saltando de la nada y tenga que volver a explicar, ¿sí? Estoy retomando cosas que ya vieron para crear una especie de fundamento sobre el cual pueda dar las clases de acá en adelante, ¿sí? Sin necesidad de volver atrás cada 2 minutos o de reexplicar todo. Seguimos. Una clase de palabras también importante que incluí en esta diapositiva es la clase de los adverbios, ¿sí? La clase de los adverbios es una clase de palabra que nunca cambia su forma, como dice la diapositiva. O sea, es invariable, no cambia en género y número. Y según su significado, se clasifican en adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. O sea, los adverbios son palabras invariables, que suelen acompañar generalmente a los verbos, ¿sí? Y según los significados de esos adverbios, de esas palabras, los podemos clasificar en distintos tipos. Están los adverbios de lugar, allá, aquí, lo que se les ocurra. Adverbios de tiempo, ahora, mañana, más tarde. De modo, por ejemplo,
dulcemente, bien, podríamos decir, escribí la evaluación bien. El adverbio bien, ese adverbio está modificando al verbo, escribir. Entonces vieron que yo les dije que los adverbios modifican los verbos. Y en ese caso sería un adverbio de modo, porque ¿cómo escribiste la evaluación? Bien. También hay adverbios de cantidad, como muy, poco. Adverbios de afirmación, que bueno, son sí o sí. En este momento no se me ocurre otro. Pero de negación tenemos nunca, no, jamás. De sí podría ser efectivamente, afirmativamente. Y de duda, acaso, quizá. Los adverbios acompañan a los verbos, por eso está con los verbos en esta diapositiva, y señalan en qué momento sucedió algo, en qué lugar, de qué forma, y demás, ¿sí? Son como adjetivos de los verbos, por así decirlo. Calificaciones de los verbos. Y como les decía, son invariables, no van a variar en género y número en ningún momento. No podemos decir ahora es singular y ahora es plural. Son palabras invariables. Bueno, esto fue todo lo que yo quiero que fijen en sus mentes y que aprendan respecto a clases de palabras. Hay otras clases que se las voy a presentar ahora que son no tan usadas, no tan frecuentes, o quizás sí son frecuentes, pero no son tan difíciles o no son tan pertinentes. Así que las vamos a ver en una última diapositiva. Que son las preposiciones, las interjecciones, los artículos y las conjunciones. Bien, vamos de a poco. Las preposiciones primero. Son palabras invariables, como los adverbios, como les decía, es decir, no varían en género y número, y que relacionan una palabra con su término, que en general es una construcción sustantiva. O sea, son palabritas que enganchan una palabra cualquiera con un término, en términos de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, cajas de madera. La preposición de estaría estaría relacionando la palabra cajas con el término madera. Y lo mismo acá, la preposición con estaría relacionando la palabra lápiz con el término punta. Y lo mismo acá, la preposición en estaría relacionando el verbo vi con tus ojos, que es un término, ¿sí? En el análisis sintáctico lo pondríamos como término. Y además de esto, algo que es importante y que tienen que saber es que las preposiciones, en realidad, más allá de a través de esto, de ver si engancha una palabra con un término, no las podemos deducir de otra forma más que estudiándonoslas. Me salió medio kamikaze. Las preposiciones son entonces a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Sin, sobre, tras. Todas estas preposiciones deberían aprendérselas de memoria porque en realidad, como les digo, no es que las podemos deducir, sí, como les dije, a través de la presencia de un término y de una palabra que se vincule con ese término, pero de otra forma no las vamos a poder deducir a las preposiciones, por lo tanto lo mejor es que se las estudien, ¿sí? Otra clase de palabras, las interjecciones, son palabras que no utilizamos tan habitualmente, o quizás sí, en las conversaciones, sí, en el ámbito de una conversación, de una charla, un ámbito extralingüístico, pero dentro de una oración generalmente no las usamos, y tampoco dentro de los textos, no mucho. A lo sumo en obras de teatro, bueno, en obras de ficción, pero no, ustedes no suelen incluirlas mucho en los escritos y en general tampoco están tanto. Las interjecciones son palabras, en general invariables, que obtienen su significado en cada situación comunicativa. Y acá tenemos los siguientes ejemplos. Hay una interjección que podría tener relación con una expresión de dolor o una expresión de felicidad, ¿no? O lo mismo, de hartazgo podría ser una expresión que denote hartazgo.
Y hola y chau, por ejemplo, que bueno, sí son más utilizables en los textos y demás, que también son interjecciones, ¿sí? Pero en general, si ustedes debieran decir que es una interjección, podrían decir que es una onomatopeya. Por ejemplo, uf, ay, oh. Esas expresiones que denotan el sentimiento, la expresión con que quiere decir algo el emisor o quien está hablando, ¿no? El hablante. Seguimos adelante. La tercera clase de palabra que me parece que, bueno, no es tan quizá importante o que no la incluí en el resto de las diapositivas, es la clase de los artículos, que son palabras que varían en género y número y que concuerdan con el sustantivo al que acompañan. O sea, son palabritas pequeñitas que varían en género y número a diferencia de las interjecciones y de las preposiciones, porque concuerdan con el sustantivo al que acompañan. O sea, del género del sustantivo al que acompañan va a ser ese artículo. Del número de ese sustantivo al que acompañan va a ser ese artículo, ¿entienden? Es decir, si yo tengo como sustantivo libros, que es de género plural, ya estoy medio quemada, de género masculino y de número plural, el artículo va a ser igual, va a ser masculino y plural. Y lo mismo para una palabra como mesa, que es una palabra femenina y singular. Su artículo va a ser un artículo en femenino y en singular, ¿sí? Varía en género y número el artículo. Y el artículo puede ser definido cuando definimos algo específico, por ejemplo, el maestro, los maestros, o la mucama, las mucamas, supongamos, o indefinidos, como por ejemplo, un maestro, unos maestros, una mucama, unas mucamas. La diferencia está en que los artículos definidos señalan a un sustantivo específico, el maestro, a lo sumo los maestros, un grupo específico o una persona específica. En cambio, los indefinidos no señalan algo específico. Por ejemplo, unos maestros, no estás dando precisión cuando lo decís de a qué maestros te referís. Vos decís unos maestros o un maestro, no sabemos cuál, no está siendo preciso al decirlo, ¿sí? Pasamos por último a las conjunciones, que son palabras invariables que establecen una relación entre elementos con el mismo nivel sintáctico. Es decir, a diferencia de los artículos, pero al igual que las interjecciones y las preposiciones, las conjunciones son invariables, no varían en género y número. Y establecen un vínculo entre dos elementos o más con el mismo nivel sintáctico. Es decir, establecen una relación entre dos palabras o dos construcciones semejantes. Por ejemplo, come y duerme. Ahí la conjunción sería y, que vincula el verbo come con el verbo duerme. Bien o mal, ahí la conjunción es o, que vincula el adverbio bien con el adverbio mal. Lo mismo con pero, que también es una conjunción que vincula bueno con caro, ¿sí? Son estas palabras chiquititas, por así decirlo, que unen distintas expresiones que tienen un mismo significado, un mismo sentido, no significado porque come no es lo mismo que duerme, pero sí es un verbo, ¿no? Es un verbo y en la tercera persona del singular, ¿no? Come y duerme. Y en presente. Y en indicativo, que no es cosa menor. Muy bien. Espero que más o menos con todo este pantallazo rápido que les hice sobre las clases de palabras, les haya quedado claro lo principal sobre cada tipo de palabra. Y lo que quería comentarles es que les voy a dejar algunas actividades para que practiquen todas estas clases de palabras, todas, desde los sustantivos hasta las conjunciones que expliqué recién. Y además, la clase que viene, es decir, el miércoles en donde están escuchando el video, escuchando y viendo, no, sino el que viene, la semana que viene,
vamos a volver a hacer una videollamada en donde pretendo que hagamos una especie de tutti frutti de palabras, ¿sí? Por lo tanto, lo que me interesa es que no solamente hagan las actividades que yo les voy a mandar relacionadas con clases de palabras, sino también que estudien las clases principales que les marqué, que vendrían a ser, permiso, movemos la diapositiva, que vendrían a ser los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los verbos y los adverbios, porque estas son las clases quizá no tan preponderantes, que las estudien bien porque vamos a hacer un tutti frutti en vivo, en videollamada, en donde pongamos a la vista, o pongan ustedes a la vista su conocimiento sobre las distintas clases de palabras, ¿sí? Vamos a hacer un tutti frutti en donde ustedes pongan adverbios, sustantivos y vamos a ver quién gana, ¿sí? Esta es una forma, digamos, divertida o lúdica de aprender este tema y espero que la puedan aprovechar. Así que eso, les pido que puedan estudiar las clases de palabras principales, que estudien todo, que pasen todo esto a la carpeta si es que no guardan los videos. Y también que las actividades sobre clases de palabras, que esas involucran a todas las clases, las puedan hacer para el miércoles que viene. Cualquier duda que tengan respecto a todo lo que expliqué, a todo lo que no dije, a todo lo que dije y a todo lo que se les pueda ir surgiendo durante estos días en sus mentes, pueden hacérmela, pueden preguntármela, pueden sacarse la duda que tengan. Sin vergüenza, ¿sí? La idea es que de a poquito vayamos aprendiendo todos y que no tengan vergüenza de decirme si hay algo que no entienden, porque para eso estoy de alguna forma, para explicarles y para que aprendan estos temas y si no que los refuercen. Así que les mando un beso a todos, a todas y espero que, bueno, pronto nos podamos ver.